A ver si alguien me ayuda, habíamos quedado en alguna parte de propiedad intelectual, creo que nos faltaban dos temitas finales. Puede ser que quedamos en protección jurídica del software y en el tema de SADIC, de derechos de autor musical. Creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Sí, en SADIC. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Sí, sí, ahí había. Sí, habíamos quedado en SADIC. Bueno, brevemente volviendo un poquito para atrás. La ley de propiedad intelectual protege las creaciones en el campo del arte y la ciencia. Una de las manifestaciones artísticas más habituales con las que nos vamos a encontrar es la creación musical. Es la música, lo que estamos tan cerca muchos u otros, todos en alguna relación tenemos con la música. La composición musical tiene varias facetas, vamos a lo importante. ¿Se protege la composición musical? Por supuesto que sí, la creación musical es una de las manifestaciones del arte y como actividad creadora del hombre más importante. ¿Qué tiene que ser para que una composición musical sea registrable? Tiene que ser la armonía, la melodía, perdón, tiene que ser original. Melodía, armonía y ritmo. La melodía es lo que se protege como propiedad intelectual. La armonía y el ritmo no son objeto de protección de propiedad intelectual. La melodía es la parte creativa. Bueno, esto lo citamos ahí de Emery, un autor que escribe muy bien sobre propiedad intelectual. La armonía enriquece la melodía y el ritmo es la relación de tiempo y duración de la composición. De la faz creativa de una obra musical, lo que se protege es la melodía. Se protege y se registra como un derecho de autor. ¿Cómo se plasma si uno registra un libro, una obra científica o un libro de poesía el amor a la mamá, no sé, digo cualquier cosa, o el amor al papá, como el día de ayer que fue el día del padre? Es un libro que yo, si escribo un libro sobre el amor al padre, bueno, y si lo publican y me lo editan y lo vendo, voy a obtener ganancias desde la editorial, que me va a dar un dinero, me va a retribuir por la edición del libro. Si yo registro una obra musical, ¿cómo me hago de la retribución de mis honorarios como creador de la obra musical? Bueno, en la mayoría de los países del mundo, inclusive Argentina, el autor no recoge los frutos de la obra de composición musical por sí mismo, sino a través de interpósitas personas. Es decir, el autor musical que desarrolla una obra musical, supónganse hoy, con un grupo de amigos, tenés una banda, haces una obra musical y la pretendés, diríamos, comercializar o publicar o hacer correr por los canales de propagación de música, que pueden ser todos los sistemas digitales, desde Internet, YouTube, Facebook, o Spotify, o los otros aplicativos de música que hoy son tan populares. Entonces, ¿cómo lo haces para cobrar derecho de autor? Un poquito, diríamos, más físico, personalmente el autor va a ser muy poco probable que pueda estar cobrando mediante esos canales en forma personal, evidentemente que no lo puede hacer. Es decir, la primera forma de cobrar derechos de autor de una composición musical es exponerla al público y cobrar una entrada, que era, como originariamente, las primeras composiciones musicales, lo que se denominaba música de cámara,
porque era para la corte, para un pequeño grupo de personas, y se cobraba un dinero, y ese dinero era para los músicos. Eso ha quedado, diríamos, superado, porque hoy la música es de una propagación masiva y no lo puede ni siquiera controlar el mismo autor dónde se va a reproducir su obra musical. Inicialmente el autor, los autores, cuando se desarrollan los primeros discos rígidos de pasta, los fonogramas que se denominaban, decían que eso era ilegal, porque era copiar sin permiso del autor su obra, y su obra únicamente podía ser ejecutada por él. Claro, luego se fueron creando los canales de propagación de música, entonces el autor de la música ya interpretaba, aceptó el autor musical, que su obra podía ser reproducida por medios mecánicos. Un disco de pasta, que la mayoría de ustedes no sabe lo que es, pero los que tenemos algunos años sí, ahora han vuelto un poquito, ¿no? Los vinilos y los CD y esas cosas. Lo aceptaron porque es el medio de que el público al cual uno no accede por más allá de la pequeña cantidad de público que uno puede darle en un recital, en una obra pública, accede a público en todo el planeta. Entonces, ¿cómo se cobran los derechos de autor? Por medio de entidades que gestionan el cobro de derecho de autor. Y en nuestro país se llama SADEC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Creados, ahí les referí el trabajo del decreto 5146 del 69, ratificado por la ley 17648. SADEC es una entidad de carácter privado que lleva el registro de compositores musicales y de repertorio musical. Es decir, la Sociedad Argentina, donde todos los autores depositan sus temas, gestiona el cobro de los derechos de autor y en nombre y representación de los autores musicales. Entonces, SADEC, ¿qué hace? Busca por todas las formas y plataformas qué temas se están escuchando y quiénes son los autores. Por los canales de televisión, por los canales de cable, por los canales digitales, por las plataformas actuales, por las radios, por las AM, FM, por todas formas de propagación de música que se utilice el tema registrado en la nómina de lo que se llama repertorio musical de SADEC. Y realmente sí, tienen personas que se dedican a escuchar, registrar los temas que se escuchan. Por ejemplo, los temas que están que se van variando, no son los mismos temas que se escuchan hace 10 años que los temas que se escuchan hoy, en ninguna de las distintas expresiones de la música clásica, de la música de ópera, del rock and roll, de la música folclórica, de la música caribeña, no son los mismos. Entonces, los organismos como SADEC van registrando y en cada cuenta de cada autor van anotando la cantidad de veces que se escuchan en sus temas. Lo cual a veces SADEC lo hace, no digo como puede, no es que lo hace mal, pero es muy difícil controlar todo esto. ¿Qué cantidad de veces, por ejemplo, no sé, se reproduce el tema Filadelfia de Bruce Springsteen? ¿En qué canal? Vos ponés YouTube, Filadelfia de Bruce Springsteen, bueno, hay 20, ¿no?, que aparecen. Y ahí dice reproducciones, que 30 millones. Bueno, ese es un dato. O sea, hubo 30 millones de personas que escucharon ese tema de ese autor. Entonces hay que pagarle derecho de autor en relación a esa cantidad de reproducciones. También se le paga a los autores extranjeros, por supuesto, SADEC también le paga a los autores extranjeros. ¿Cuál es la relación jurídica entre el autor y SADEC? El autor le cede los derechos de cobro de sus derechos de autor a
a la entidad recaudadora que es SADAIC. El autor no puede él cobrar los derechos de autor, él ya los ha cedido. Él les ha cedido el derecho a la discográfica de reproducir y el derecho a SADAIC de cobrar. ¿Mm? Diríamos que el autor tiene sus cuestiones de indefección también, ¿no? Acá habrá que ver, en algunos casos, él registra y luego cede y cede los derechos. Luego se queda en una situación, diríamos, pasiva, porque él lo único que puede hacer es esperar que le liquide los derechos de autor. Una pregunta, Enrique. Sí. ¿Eso es obligatorio cada vez que se registra un tema? ¿Sí o sí se está cediendo ese derecho o puede un autor optar por no hacerlo? No, sí, podés no registrar el tema y SADAIC no va a recolectar los derechos de autor de tu tema, evidentemente. Porque no estás en la nómina de derechos de autor reconocidos por SADAIC. Ah, bien. Por ejemplo, la música electrónica, muchos de ustedes seguramente la disfrutan, desde ya no cuenten conmigo, nunca me van a ver en una fiesta electrónica, o sea, porque no me dejan entrar por la edad y porque la música esa no me gusta. Es decir, si llego ahí me van a preguntar si voy a buscar a mi hijo, seguramente. Pero bueno, la música electrónica que no tiene autor es una música que SADAIC no hasta lo que yo sé, no recolecta derecho de autor porque es música no registrada, es música que hacen los DJ, que dicen que son músicos, bueno, todo un tema que podremos discutir tomando un cafecito, ni siquiera ahora tomando cafecito, porque no nos podemos juntar a tomar café, pero es música no registrada. La música electrónica generalmente es música que no tiene autor registrado y SADAIC de esa música no recolecta. La música cuyos autores no son, SADAIC recolecta todo lo que es de su repertorio musical. Las obras clásicas, que ya ha pasado el tiempo de protección, las obras de autores que han pasado más de 70 años de su fallecimiento, ya no pagan derecho de autor. Entonces son obras que quedan al dominio público. Recuerdo el caso de Julio Boca, el bailarín y coreógrafo. Él ejecutaba generalmente en sus bailes música clásica. Y un tiempo ejecutó con coreografía y baile obras modernas. No recuerdo qué, por ejemplo, decirte temas de Charly García o temas de Soda Stereo, sí, temas así. Hizo unas presentaciones acá en un estadio de Mar del Plata, donde en su coreografía bailaba música clásica y música contemporánea. Esa música contemporánea contenía temas registrados por SADAIC, es decir, temas del el repertorio musical de SADAIC, por ejemplo, temas de Charly García, no me acuerdo qué, pero le digo algo muy actual. Y se armó toda una cuestión ahí de reclamo de SADAIC a Julio Boca, y Julio Boca decía, yo no ejecuto la música, yo no tengo que pagar derecho de autor porque son, dice, de Tchaikovsky, Mozart, eso sí, están fallecidos, eso no tiene que pagar. Pero de Charly García sí, de lo otro sí. O sea, parte de los temas tenía que pagar y parte de los temas no tenía que pagar. ¿A quién le tenía que pagar? A SADAIC, no a Charly García, ¿está claro? También es toda una cuestión, ¿qué es el uso de música para SADAIC, ¿no? ¿Y cuándo hay que pagar derecho de autor? Si vos tenés tu aplicación de Spotify y vas alegremente caminando o corriendo por la costa, andando en bicicleta o leyendo un libro, no puede venir Bruce Springsteen o Eric Clapton, está viejito, pobre, pero no puede venir a decirte, pagame los derechos de autor porque estás escuchando mi tema. No puede, o sí puede. ¿Qué les parece? ¿Podrá venir? Y si está escuchando Supongo que mi tema, Spotify ya le pagará a ellos. Claro. Es decir, es lo que se denomina agotamiento del derecho, que se da también en marcas, ese principio. El derecho del autor a cobrar sus royalties, sus derechos de autoría,
terminan en la primera sesión de los derechos que ha efectuado. En la primera sesión. ¿A quién le cedió los derechos Eric Clapton? Bueno, a tal discográfica. Y esa discográfica arregló y terminás escuchándolo por Spotify. Una Entonces, pregunta, doctor. Sí. En el caso de Spotify, las cuentas que son gratuitas, o sea que no tienen una membresía paga, ¿cómo Sí. hace Sadaic para recolectar a través de Spotify? Bueno, el uso, hay una de ustedes que tiene la guitarrita ahí de hard rock, Jacqueline. Sí, soy yo la que está preguntando. Bueno, a vos no te debe gustar entonces el reggaetón o la música electrónica. No, no es de mi agrado. Ya me caes bien. No te conozco, pero ya me caes bien. Entonces, ¿qué es uso? Uso es el uso que genera obligación de pago. El legitimado a pedir un pago es quien es el legítimo cesionario de los derechos de autor. La discográfica que tiene los derechos. Ahí se corta el derecho de pago. Entonces, la discográfica le tiene que pagar a Eric Clapton o la plataforma que le compre los derechos. La primer sesión, transferencia de esos derechos, se corta el reclamo ulterior. O sea, si dijimos un ejemplo, si yo registro un tema, le arreglo con Sony Disco o con, no sé, cualquier discográfica importante, y termina esta arreglando con YouTube, Facebook, Spotify o lo que fuera, yo no puedo después ir a cobrarle a Facebook. Yo cedí mis derechos y ahí se agotó mi derecho. Se agotó. No puedo seguir reclamando. Sadaic, ¿a quién me cobra los derechos de autor? A todo aquel, diríamos, que haga uso público de repertorio musical. Ah, por eso también están autorizados a ir a cobrar por ejemplo, las fiestas de 15. Que Claro. mandan como a un representante Claro. que cobran los derechos de autor. Todo lo que sea propalación de música o utilización de repertorio musical en forma pública, sea o no cobrada la entrada, tiene que pagar derecho de autor. Perfecto, Doctor, una gracias. consulta. Sí. Y cuando hay conflictividad entre aplicaciones que son de copyleft, por ejemplo, un montón de bases de datos, incluso las que se utilizan para los programas para afinar música, son bases de datos con una licencia de Creative Commons, con lo cual no se puede registrar. Licencia libre. Sí, son todas licencias libres. MySQL, la base de datos más extendida en el planeta, es de licencia libre. Y todo lo que utilice MySQL tiene que, por la licencia, se transforma en libre. ¿Qué pasa cuando hay este conflicto de intereses? Por ejemplo, ahí no habría conflicto de interés, porque ya si la plataforma es de legítimo depósito, esa es la pregunta. Si SQL se llama... MySQL. Ah, no lo ubico. SQL es la de Microsoft que copia este modelo, la primera se llama MySQL. Lo que es importante es determinar si esa plataforma, MySQL, alojó esa cantidad de temas en forma legítima. Bien. O es ilegítima. Si es legítima, está bien todo lo que sea copyleft o Creative Commons, que son Creative Commons, que son libres de reproducción o mucho más libres que otras plataformas. Pero lo importante es determinar si el que alojó, que el que compiló y el que tiene esa base es de legítima confección o agrupamiento de temas. A partir de ahí puede hacer lo que quiera. Puede liberarlo, puede licenciarlo, puede parcializarlo, puede venderlo. Vamos a decir, si alojó legítimamente, ¿no? Perfecto. Entonces, el derecho del autor, diríamos, el derecho del que registró un tema, es esta cesión irrevocable a Sadaic para que recolecte el derecho de autor, y Sadaic le va a cobrar a todos. A todos los que usen de forma pública música. Acá había una autoridad ahí de Sadaic que en su momento
pretendía cobrarle derecho de autor a los que hacen manifestaciones públicas, protestando por, o pidiendo, o reclamando por tal o cual cosa, que hacen, ponen un escenario y ponen música. Queremos, tal reivindicación social. Entonces se juntan, ponen música, hacen ruido. ¿Se legitima eso para cobrar derecho de autor o no? Yo creo que sí. Está haciendo uso público de la música. Está haciendo uso público de la música, exactamente. Aunque no Es cobre... legítimo, es legítimo, pero es imposible de cobrar. ¿Cómo hace para cobrar? Sí, imagínate que va a ir como se llama el inspector, el de SADIC, a contar ahí la cantidad de... Porque ¿cómo se cobra? Se cuenta la cantidad de público. Y se cuenta la cantidad de público y se hace un número sobre la cantidad de personas. Y la hinchada en la cancha, está bien. Bueno, la hinchada en la cancha es la demostración de que un tema ha sido éxito, dicen, ¿no? Que una melodía ha sido éxito. El otro día lo escuchaba a Jairo y hablaba de eso, ¿no? Y bueno, al pobre Sergio Denis, que muchos de sus temas, algunos que le guste más, otros menos, los canta la hinchada, ¿no? La hinchada tendría que pagar derecho de autor. También va a ser un poquito difícil ir a cobrarla, ¿no? En realidad, no el derecho de autor, bueno, sería como un compositor, ¿no? No autor. No estarían utilizando melodías. Bueno, es un poquito más complicado. Pero sí tendrían que pagarlo. En caso de que se contrate una banda local, por ejemplo, que no tiene sus temas registrados y haga pública su música, ahí no se debería abonar SADAIC, ¿o no? Para una fiesta, por ejemplo. Bueno, el tema es que SADAIC siempre le encuentra la vuelta para cobrarte. SADAIC le cobra al salón a veces, porque el salón usa habitualmente un repertorio musical, aunque en esa noche no lo haya usado. O vos haces todos temas propios no registrados. O vas a hacer una fiesta con temas en vivo de una banda que no registra temas en SADAIC. Y va a ser difícil que SADAIC no te haga una determinación de pago de derecho de autor porque generalmente le cobra al salón, al lugar que habitualmente pasa música, entonces se acuerda una tarifa prepactada, que vos tenés que un café con conciertos en vivo, como hay muchos de Mar del Plata, y ellos pagan un abono mensual a SADAIC. Únicamente podría llegar a zafar de SADAIC si vos decís, bueno, acá nunca se va a propalar un tema de repertorio musical y lo podés comprobar. O sea, acá en este establecimiento siempre va a ser música no registrada, que sería difícil. ¿Quién me preguntaba algo ahí? Vamos avanzando porque si no nos quedamos con SADAIC. ¿Cómo se hacen los casos de conciertos vía streaming? ¿Qué es esto vía streaming? Como sucede ahora donde el público tiene que salir y entrar de la plataforma. ¿Qué es esto? Por internet. Ahora la pandemia que se ha dado muchos conciertos por Facebook Live o por YouTube. Sí. Bueno, sea la plataforma que sea, la plataforma que lo hace online o lo hace, uno va entrando, saliendo, esa plataforma le tiene que pagar derecho al autor. Y está indeterminado la cantidad de personas que en ese momento en el mundo están escuchando. Y el número tiene importancia. Porque, por ejemplo, yo sé que Facebook me va a pasar en vivo un recital de X personas. Entonces, ese autor tiene el derecho de saber, y lo va a saber, y puede saberlo, y a través de la entidad que le recolecta y le cobra los derechos, perfectamente puede saber cuántas personas entraron en ese streaming, en esa reproducción online, ¿no? Pero siempre el derecho de autor en alguna manera se paga, o en alguna manera se elude. Pero el derecho de autor, en todo establecimiento que haya música, por ejemplo, dicen, yo fui a un hotel,
Y en un hotel dice, no, yo no tengo que pagar música, es un hotel, pero tenés televisor, tenés música en el hall, en el gimnasio hay música, en la sala de relax hay música para relax, en el spa. Entonces se paga derecho de autor. Los hoteles, se paga SADAIC. Los hoteles pagan un valor fijo por mes a SADAIC. Y ahí pueden usar la música que quieren. No le ponen a alguien a anotar con un papelito y escuchó 3 temas de yoga y espirituales que son sin autor. Escuchó los Chalchaleros, o escuchó los Rolling Stones, o escuchó Eric Clapton. No, se paga un bono, un valor fijo. Es un hotel, 40 habitaciones, 40 televisores, hay hay pileta, hay gimnasio, y va sumando y llegan a un valor. Y pagan mensualmente un abono y con eso ya quedan cumplimentando SADAIC. Es un tema muy interesante, ¿no? El tema de la protección del derecho de autor en la composición musical. Y el tema del robo, del plagio, ¿no? Que es un tema recurrente y permanente. Como se da el plagio en la composición literaria, también se da el plagio en la música. Los Salieri de Charlie, ¿no? Como decía, Salieri le afanaba a Mozart. Bueno, y muchos le afanaron a Charlie, ¿no? Y bueno, ¿y qué es afanar música, como se dice? Es copiar la melodía, tomando parte de esa melodía. Se puede tomar una pequeña parte, pero no la mayoría de la parte. Eso ya está establecido, qué es plagio y qué no es plagio a nivel musical. Yo puedo tomar una parte de esa melodía, no una parte mayor a tanto. Y por ejemplo, yo puedo tomar la melodía de un tema y cambiarle el ritmo. Por ejemplo, lo que hacen otras personas que no gozan de mi simpatía en absoluto, que le ponen a todo el tema, el ritmo de esta cosa, ¿cómo se llama? De la cumbia. Le han puesto los temas de Charlie, le han puesto los temas de Soda. ¿Cómo se llaman estos humanoides? ¿Cómo se llaman? Agapornis. Agapornis. Bueno, que han hecho más plata que yo en 3 vidas, ponele. Eso no tiene nada que ver. Y Agapornis le paga derecho de autor a Soda Stereo. Seguro. Seguro que le paga derecho. Yo tengo una consulta, ¿cómo SADAIC reparte esos derechos de autores que cobra? Porque no le va a pagar lo mismo a Damas Gratis que a, no sé, que a los Rolling Stones, ponele. Posiblemente le pague más a Damas Gratis, capaz. ¿Por qué? Porque son extranjeros y capaz que no vienen a meter tanto las narices acá. Bueno, pongámosle a Charly García entonces. Bueno, o sea, hay una forma, diríamos, porque hoy la computación y la tecnología te genera la posibilidad de tener un registro mucho más eficaz. Si vos vas a una radio, las radios más populares, es decir, a ver, páseme el repertorio que usted pasó todo este mes, y los tipos te lo tienen que dar, y ahí lo vas a ver. A ver, señor Spotify, ¿qué temas de autores de mi repertorio usted reprodujo en su plataforma? Y te la tiene que dar. Entonces, se puede llegar a controlar con bastante precisión. Yo no sé, ya es una pregunta que por ahí me excede, qué exactitud está en la registración y la liquidación de derecho de autor. Es directamente proporcional, es decir, hoy va a cobrar mucho más Abel Pinto haciendo música, diríamos, folclórica o argentina, moderna, diríamos, que Jorge Cafrune, hoy, porque se reproduce mucho más Abel Pintos hoy que Jorge Cafrune, que falleció hace unos años, hace muchos años. Pensaba en otro, pero hay forma de contar y evidentemente que debe recibir muchas más utilidades Abel Pintos que otro. No es arbitrario esa ley. Pero yo lo que creo que debe ser muy ineficiente. Y acá me preguntaban,
Los covers es eso, de copiar la melodía y darle otro ritmo, ¿no? Cover es reproducir. Bueno, el que reproduce temas de otro es un compositor musical. Ese señor también tiene derecho a cobrar. El compositor musical, Mercedes Sosa, era compositora musical, no era autora, ¿no? Que yo sepa, creo que casi no registró temas. Bien. ¿Cómo que se está por cortar? Oh, Dios mío, 33 minutos. Bueno, brevemente les digo, y ya terminamos con, ya 3 minutos me quedan, bueno, no le puedo decir nada. Entonces. De tema de computación, los programas de computación se protegen por la ley de propiedad intelectual. Nos queda ese puntito. ¿Y qué más? Y la fecha del parcial, a ver si no, si se me abrió el Hotmail, que está en carreta todo esto. Mira, no quiere abrir. Me habían dicho... ¿Están ahí todavía? Sí. Quedan 2 minutos para que se corte nada más. Bueno. No hay caso. Bueno, ya les han separados uno de otro, propiedad intelectual, seguros, bursátil y marítimo, aéreo, son 4 grandes temas. Por ello pensaba tomar medio separados los temas. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ir viendo sobre la marcha. Cualquiera de estas preguntas, si quieren, me las reproduce en el Facebook o en el campus y las vamos contestando. Y seguimos o el lunes que viene o el viernes que viene. El miércoles tienen bursátil. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Gracias, doctor. Perfecto, gracias.